salud de nuestros corazones y que hoy podamos, Señor, descansar en ti sabiendo que tu gracia, tu amor, tu misericordia es el que cambia, transforma. Señor, gracias por la oportunidad de compartir esta tarde, de poder ser parte, Señor, de este gran cariño, del amor, Señor, que tú has derramado y que cada persona que está presente hoy se sienta profundamente amado, aún a pesar de la distancia, aún a pesar de la lejanía, que puedan percibir la presencia del Espíritu Santo en cada corazón y que ese amor, Señor, quiebre toda distancia, Señor, y el lugar que tú te encuentres, la presencia de Dios, el que impacta, el que cambia, el que transforma. Hemos sido impactados por el amor de Dios, hemos sido impactados por su misericordia y hoy queremos, Señor, que tú seas tomando este tiempo, que tu gracia, tu amor, tu misericordia sea sobre nuestras vidas. Y te entregamos, Señor, este mensaje para que tú seas glorificándote, Señor, y que seas tú refrescando aún las cosas que tal vez ya sabemos, pero que es de tremenda importancia en estos tiempos poder refrescarlas una vez más en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Buenas tardes a cada uno. Qué bueno verlos y una tremenda bendición el poder compartir. Siempre hay un tremendo lazo con la vida de cada uno. Sabemos, veo a muchas caritas, miro y observo aquí algunas caritas. Perdone si nombre alguno de los que conozco, pero no se sientan mal que no nombre, pero cierto ver ahí a uno y otro, digamos, ver que también los años no han pasado en vano también. Gracias, Señor. El tiempo pasa, ¿cierto? Nos vamos colocando viejos. Pero bueno, lo interesante en todo que vamos creciendo y vamos perseverando. Tengo mucha gente que amo acá también y yo le digo que rico, oye, te veo ya con muchos años encima, qué rico que nos queda menos tiempo para llegar al cielo, porque con los años y con las canas también, eso quiere decir que estábamos llegando, nos está quedando poquito para llegar al cielo, así que nos queda un trecho corto, perseveremos, sigamos perseverando, porque nos queda poco para llegar, y no a última hora, ¿cierto? Vamos a echar a perder, ¿cierto? Este viaje hermoso que el Señor nos ha permitido vivir. Así que rico poder compartir con cada uno de ustedes. Les amo sinceramente en el Señor, veo pero caras muy de mi tiempo cuando yo también en mi juventud. Bueno, gracias Señor por la oportunidad de compartir. Y quiero hoy día compartir también un testimonio que quiero comenzar con esto. Un par de años atrás, una discípula muy tristemente nos comentaba con Fanny que tenía una tremenda carga en su corazón porque ella cometió una falta y bueno, ¿qué sucedió? Mira, lo que pasa es que ella es muy buena evangelizadora y comparte a mucha gente, ella siempre está compartiendo constantemente a muchas personas, pero el Espíritu Santo le había puesto en su corazón que le compartiera a su vecina. Y ella, bueno, dijo, sí, Señor, yo lo voy a compartir a mi vecina, pero pasó un día y el Espíritu Santo le volvía a recordar que debía compartirla a la vecina. Bueno, pasado el tiempo, esto ya debe haber pasado por lo menos unos 5 meses, en algún minuto se entera que la vecina había muerto. Entonces ella fue tremendamente redargüida en su corazón por saber que su vecina había muerto y ella no fue obediente a la voz del Espíritu Santo para decirle lo que sucedía, lo que pasaba. Por tanto, creo que ahí es tremendo y ella indudablemente que tuvimos que ayudarla, que le pidiera perdón al Señor, porque cada uno de nosotros hoy día muchas veces confunde esto de que yo no tengo el don de evangelización o que yo no soy una persona preparada para evangelizar. Pero aquí no estamos hablando del evangelista, de aquel que tiene el don, ¿cierto?, de evangelización y que comparte en todo lugar. La Biblia claramente nos ordena que todos los cristianos debemos compartir. Entonces quiero compartir esto hoy día para que cada uno de nosotros hoy día pueda entender y quiera hoy día también disponer su corazón, ¿cierto?, a entender cuál es nuestro llamado. Nuestro llamado a evangelizar. Y suena una palabra que tal vez ustedes ya la han escuchado en muchas ocasiones. Hoy día estamos en una situación tremendamente dramática, compleja a nivel nacional como mundial. No podemos nosotros esperar mucho de lo que se nos viene de aquí en adelante. Pero debemos entender que usted y yo tenemos a Cristo en el corazón como Señor y Salvador, y por tanto nuestra cosmovisión de lo que viene o de lo que va a suceder
es mucho más optimista de una persona que no tiene a Cristo. Por tanto, yo les digo, hay muchas personas que están en tremenda angustia por lo que se puede venir. Pero usted tiene a Cristo, ¿no? Usted tiene al Señor. Y eso hace una gran diferencia entre todas las cosas. Así que es de suma importancia para nuestra vida es entender el llamado a evangelizar. Y esto viene también de una lectura que yo, en mi lectura devocional, me encontraba con este mensaje y me llamó mucho la atención porque en este mensaje que hoy día quiero compartir, es para que ustedes lo puedan tener ahí en sus manos, Romanos 10 del 13 al 15. Es un mensaje que el Señor inquietó y me hizo preguntarme a mí también sobre 4 preguntas que habían en este versículo. Si creo que ahí alguien me iba a ayudar a la lectura, se lo agradecería entonces, Romanos 10 del 13 al 15. Por eso la Escritura dice, todo aquel que busque la ayuda del Señor será salvo. Pero ¿cómo van a buscar la ayuda de alguien en quien no creen? ¿Cómo van a creer en alguien de quien no han oído hablar? ¿Y cómo van a oír de él si no se les habla? ¿Y quién puede ir a hablarles si no lo envía nadie? De esto hablan las Escrituras cuando se expresan así: qué hermosos son los pies de los que proclaman las buenas noticias. Tremenda palabra de Dios y que a mí me inquietaba profundamente. Y por eso quiero empezar esta reflexión con este capítulo, porque claramente toda persona necesita, ¿cierto?, la ayuda del Señor, y especialmente aquellos que lo buscan de corazón sincero. Como recién escuchamos los testimonios, creo, recién no me recuerdo el nombre de la persona, una dama que nos compartía sobre una tal Sandra, creo. Qué increíble, que toda persona tiene una necesidad tremenda y nosotros tenemos una labor de evangelizar. En una ocasión también un discípulo se me acerca y me dice, Alberto, mira, Dios me reveló que yo tengo que evangelizar, en un sueño me dijo que yo tenía que ir a evangelizar. Y yo le dije, perdona, mira, le decía, yo le cuestionaba su revelación, porque indudablemente que todos debemos evangelizar. La Biblia nos dice, y usted lo ha leído en tantas ocasiones, Marco dice que uno, ¿cierto?, se nos dio una labor y el libro de Mateo también nos habla extensamente, siempre ir y hacer discípulos, digamos, no es una cosa que tenga que recibir una revelación especial de Dios para saber que tengo que evangelizar, porque Mateo 28, que después lo vamos a ver, claramente nos dice ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en ese contexto, toda persona debería evangelizar. Ahora, algunos tienen mayores facilidades de evangelizar que otros. Sí, es la limitante. Yo me considero una persona que no tengo tanta facilidad para evangelizar o acercarme a la gente, pero uno se acuerda de historias de personas que son parte de la historia de Celine. Me acuerdo tal vez de Bernardita, algunos la conocieron a ella, que hoy día está en Australia, pero ella tenía una facilidad para evangelizar y compartir, y yo me acuerdo de ella, que se encuentro impresionante. Pero ahí uno tiene un montón de vidas que Dios la ha usado por medio de la evangelización, y más de algunos de ustedes son tremendamente usados por el Señor en la evangelización y tienen la facilidad. Tal vez no todos la tenemos, yo tal vez no la tengo tampoco, pero sí me impresionaba que hay muchas personas que muchas veces esperan una revelación de Dios, como que fuera de algo es un llamado de Dios para evangelizar. Y por eso diferencio, y no voy a entrar en profundidad con respecto al don de la evangelización o el don del evangelista, a una cosa es el mandato de ir y hacer discípulos, que es un mandato. Ir y hacer discípulos, no se trata, traten de ir a ser discípulos, les propongo que traten de ir, no, si pueden, no, dice, es un mandato. Por tanto, este capítulo de Romanos nos está hablando claramente, por eso la Escritura dice, todo aquel que busque la ayuda del Señor será salvo. Entonces, hay muchas personas. Hoy día la situación que estamos viviendo a nivel mundial en todos los países del mundo, es de angustia sincera. Hay mucha angustia. Yo hoy día caminando por acá, por mi sector donde salgo a caminar, y veo universidad y colegios ya cerrados por más de un año y medio, vamos a cumplir en junio, en temas, digamos, de calendario educativo. Entonces, un año y medio sin parar, imagino, yo decía, ¿cuánto va a ser eso? ¿Qué va a suceder los 3 años y medio en la tribulación? En que la gente va a andar en una tremenda angustia. Y si la gente anda en angustia hoy día, me imagino en esos tiempos. Por tanto, qué interesante darnos cuenta de que Dios nos llama a entender, todo aquel que busque la ayuda del Señor será salvo. Qué bueno entonces entenderlo, que toda persona necesita de la ayuda.
Toda persona necesita que hoy se le comparta, toda persona necesita que se le hable. Entonces, nuestro llamado está a evangelizar y por eso mi motivación, lo que Dios ha puesto en mi corazón, a decirle a usted que usted debe ser la que está llamado a evangelizar y a compartir. Y no espere revelaciones ni sueños, que es cierto, especiales, porque no es necesario, porque la Biblia claramente lo llama y lo afirma, que usted es el llamado a evangelizar. Imagínense si nosotros hubiéramos esperado a una revelación especial para salir de Concepción o digamos de Santiago, o una revelación del cielo, que se abra el cielo para ir a evangelizar. No, Dios puso en el corazón, ¿cierto?, la oportunidad, busqué la bendición, la dirección de, aquí, de la vida de Olger, y Dios puso en mi corazón el venirnos, y aquí, Señor, no sé a quién me enfrentaba aquí en la otra región, porque yo no conocía Concepción, no conocía. Lo más al sur que conocía en mi tiempo era San Fernando, ¿cierto? Y no conocía más, estoy hablando en los años 92. Pero le doy las gracias al Señor por la oportunidad de decirnos, vamos a Concepción, una ciudad que yo laboralmente tampoco visitaba, porque no estaba dentro de mi programa de visita en un tiempo en que me tocó viajar por muchos lugares. Entonces venimos a Concepción, era un terreno realmente en que no tenía ni un conocimiento más de lo que había escuchado, pero sabía y había una convicción, y por eso Dios también nos acompañó por el libro de Josué, capítulo 1, del 6 en adelante, bueno, todo el capítulo, la primera parte del capítulo de Josué 1, acompañado de ese capítulo que fue el estandarte, la bandera que nos acompañó. Y así empezamos, pero era algo que Dios había puesto en el corazón. Por tanto, la pregunta, y dónde va este cuestionamiento, que el 14, pero ¿cómo van a buscar la ayuda de alguien en quien no creen? Y aquí yo quiero que cada uno de ustedes pueda meditar y pueda pensar en estas preguntas. Pero ¿cómo van a buscar la ayuda de alguien que no cree? Digamos, uno de los grandes problemas que tenemos hoy día en la sociedad actualmente es que la gente no cree. Entonces, la gente hoy día hay una incredulidad, por tanto, en ese tiempo es lo mismo que sucede hoy en día. Me perdono, estoy con mi matecito. Muchas gracias. Estamos en casa, así que no hay problema. Entonces, lo que debemos entender como primera pregunta, ¿cómo van a buscar la ayuda de alguien que no cree? Hoy día hay una sociedad incrédula, una sociedad en que no creen, una sociedad en que les es muy difícil, y también una parte de esa sociedad, una sociedad muy religiosa, muy tremendamente religiosa. ¿Y cómo van a creer? Segunda pregunta, ¿y cómo van a creer en alguien de quien no han oído hablar? Si no escuchan la gente de Jesús, si la gente no escucha de parte suya, de parte mía, de hablar de Jesús, ¿cómo? ¿Y cómo van a oír de Él si no se les habla? Es importante hablar, es importante entregar el mensaje mientras podamos, ¿cierto? Si puede que las cosas empeoren, la situación empeore, y tal vez no podamos hablar, pero mientras tanto podamos hablar. ¿Y quién puede ir a hablarle si no lo envía nadie? Entonces, ¿y quién puede ir a hablarle si no lo envía nadie? Entonces, nosotros debemos tener esta cobertura, este techo que Dios nos permite tener, que es la familia Selimi, para entender. Y dentro de la visión del Centro de Liderazgo Misionero, para que ustedes sepan claramente, esto es Centro de Liderazgo Misionero o Iglesia del Liderazgo Misionero, es simplemente centralizar, es buscar personas, centralizándolas en una cobertura, un techo llamado iglesia, ¿cierto? Que están llamadas a capacitar, llamados para enviarlos a misionar en su trabajo, en su casa, en el lugar que Dios ponga. Cuando hablamos misiones, no solamente estamos hablando de una misión de irse a la África, a la India, no, estamos hablando de la evangelización o la misión interna. Usted está llamado a una misión interna, no esa idílica muchas veces que la gente piensa que es un llamado a otras naciones. Tal vez no quiero decir que no se dé, sí es factible que el Señor lo ponga en el corazón, pero usted tiene entonces entender que el Centro de Liderazgo Misionero está llamado a tomar personas, ¿cierto? A poder evangelizar personas, prepararlas, capacitarlas para después, ¿cierto?, poder enviar a cada uno de ustedes sin ser un tiempo completo. No espere tampoco eso. Entonces, las preguntas que nosotros nos tenemos que hacer hoy día es en qué minuto, en qué instante nosotros queremos hoy día desarrollar esta visión. Por eso creo que cada uno de nosotros debe poder comprender esta verdad y vamos a analizarlo, cada una de estas preguntas, para que usted pueda también desarrollarla en su propio hogar, en su familia. Entonces, vamos a responder esta pregunta también con respecto al mismo libro de Romanos capítulo 1, porque debemos también contextualizar. El libro romano, estamos hablando de una ciudad pagana, una ciudad dominada por el romanismo en esos tiempos, en que tal vez el imperio romano era muy fuerte, muy poderoso,
Pero también dentro de todo esto, en esta ciudad, ¿cierto? Habían personas que también eran muy religiosas. El judaísmo igual se expandía, los romanos respetuosos, digamos, de las creencias, y permitían que cada una de las naciones que ellos conquistaban, cada nación conquistada por ellos, también pudieran desarrollar su religión o su fe. Por tanto, cuando conquistaban una nación, permitían que esas naciones también pudieran seguir desarrollando su visión o como visión religiosa, porque indudablemente era la cultura que tenían ellos. Entonces, en este caso, Pablo, en el capítulo 10, del 1 al 4, si me pueden ayudar. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que creen en Él se les declara justos ante los ojos de Dios. Qué hermoso, ¿cierto? Y entendiendo bien que en el contexto, aquí no habla del pueblo. ¿Cómo van a buscar ayuda de alguien quien no cree? Entonces, hay un celo de Pablo, hay un celo tremendo de la vida de Pablo por llegar al corazón del pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel era el pueblo elegido por Dios, se le entrega la ley de Moisés para que ellos pudieran desarrollar esta salvación. Pero indudablemente el celo, dice, yo conozco el celo que siente por la causa de Dios, pero se trata de un celo equivocado. Están tal vez en otra cosmovisión. Hay un celo y hay una estructura religiosa que no les permite ir más allá, no les permite ver más allá y no creen. Es una sociedad en que la religiosidad muchas veces o nubla, tal vez, digamos, inhibe, deja perplejo a la gente y no es capaz de verlo. ¿Cuántos de nosotros en algún minuto de nuestra vida también tuvimos, alguien nos compartió de Cristo, pero no éramos capaces de ver? ¿Cuántos de nosotros tal vez nuestra incredulidad no nos permitía ver? Pero, ¿sabes? Yo admiro a aquellos valientes, ¿cierto? Que se han atrevido a compartir, a evangelizar, a hablarles. Por tanto, cada uno de nosotros hoy día debe entender que esta pregunta es para nuestras vidas. Que nosotros hoy día dispongamos, ¿cierto? Para que toda persona, ¿cierto? Pueda entender. Porque usted y yo, ¿cierto? Hoy día nos vamos a encontrar con un mundo de incredulidad. Usted yo sé que lo enfrenta constantemente. Sé que usted enfrenta un momento de incredulidad, un momento de dificultad, pero es una realidad. Y esa realidad también se vivió siglos pasados y también se vive hoy. Por tanto, va a encontrarse con gente incrédula y como siempre yo digo a mis discípulos, no pierdan el tiempo con gente que no quiere escuchar. Invierta su tiempo en personas que realmente están dispuestas. El que es mi oveja escucha mi voz. No pierda el tiempo en ovejas que no son del Señor. Uno a veces se quiere esmerar y se hace un gran esfuerzo, tal vez mental, si es físico, espiritual, para tratar de compartir o cautivar o tal vez seducir. Pero acuérdense que el que convierte, el que transforma, es el Espíritu Santo, no somos nosotros. Y por más argumento maravilloso que tengamos, es el Señor que convierte el corazón. Es Él, porque es su voluntad. Por tanto, siembre, plante, ¿cierto?, en el corazón de la gente, pero Dios es el que va a dar el minuto en que esa persona va a recibir a Cristo. Lo mismo que sucedió con mi vida y creo que la vida de usted. Muchas personas tal vez me compartieron. Me acuerdo de los compañeros, digamos, de universidad de mi esposa, en ese tiempo cuando éramos pololos, entre paréntesis, yo llegué no siendo cristiano. Entonces, desde los 15 años yo estoy en esta relación con mi amada esposa, 15 años que llegué, entonces por tanto son muchos años junto a ella, y llegamos pololeando, ¿cierto? En este típico concepto chileno, pero creo que cada uno de nosotros se debe dar cuenta que necesitamos darnos ese tiempo para orar, para que el Señor nos dé la dirección, Señor, a quien compartir. No desgaste su mente, su corazón con personas que hay una dureza de corazón, porque al final va a generar un conflicto muchas veces en una persona, porque muchos lo único que buscan es el conflicto, es el confrontar, digamos, conocimientos. No, el que es mi oveja escucha mi voz. Entonces, ¿cómo van a buscar ayuda a alguien en que no han creído, que no creen? Por tanto, estamos en una sociedad incrédula, por tanto, eso nos pone en un contexto inmediatamente, ¿cierto? Porque hay una cultura religiosa, hay una cultura que muchos de nosotros la habíamos tenido, en que tal vez es que yo soy de religión tal vez
protestante, católica, tal vez, no sé, mormón, testigo de Jehová, lo que usted, de la cultura que haya venido, adventista, lo que sea. Pero usted tenía una convicción y usted estaba muy convencido que conocía a Dios. Pero cuando uno tiene un encuentro personal con Cristo, Dios se revela al corazón del hombre. Entonces, estábamos también siendo considerados en esta lectura, porque también en nuestra vida hay una vida religiosa igual que el pueblo de Israel. Pueblo de Israel, el pueblo judío se creía un pueblo muy, muy especial, descendientes de Abraham, ¿cierto? Descendientes, ¿cierto? De las promesas que le dio Moisés por medio de la ley. Pero ¿saben? Lo que Dios busca es el corazón. Por tanto, ahí nos damos cuenta de esta realidad. Dice claramente, yo conozco el celo que siente por la causa de Dios, pero se trata de un celo equivocado. ¿Cómo no conocen la manera en que Dios nos declara justos? Tratan de hacerse justos a su propia manera y así terminan rechazando la manera en que Dios quiere aceptarlo. La manera en que tratábamos de promovernos con Dios era haciendo cosas buenas, que pensando que las cosas, las obras que nosotros hacíamos eran aceptadas ante Dios. Y no hay obra humana que Dios acepte, solamente la obra, el sacrificio de Jesús en la cruz es la que Dios aceptó para la vida de cada uno y eso es lo que nos redime, nos salva, nos restaura. Entonces, hijo de Dios, no se trata de hacer cosas, y no digo que no haya que hacer cosas buenas, sí, perfecto, porque cuando hay un corazón sometido al Señor, anhelante del Señor, y hay un corazón lleno del Espíritu Santo, indudablemente que nace el hacer el bien. No es que algo lo imponga desde afuera. Y siempre también hago la salvedad con respecto a lo que es religión y lo que es vida cristiana. Pero mire, en la contextura, en el contexto, digamos, de la vida religiosa, yo me doy cuenta que en la vida religiosa uno hace las cosas porque me dicen que lo debo hacer en mi religión, me dicen que debo hacer tal cosa. Pero yo les quiero contar que en la vida cristiana nace el no hacerlo, nace el no robar, el no matar, nace el bien en nuestro corazón. No es porque me lo indicaron, me lo enseñaron, no porque me lo pide o me lo exige mi religión. La Biblia claramente dice que del corazón brotan las buenas cosas y también las malas. Por tanto, lo que Dios busca es su corazón y por tanto nosotros debemos tener muy claro que en la vida cristiana nace el no robar. En la vida religiosa te dicen no robes y llega a tu mente y en tu mente uno desarrolla, no debo robar. Pero cuando uno tiene al Señor y en esta generación incrédula, es cuando nos vamos a encontrar con mucha gente que va a cuestionar su fe, va a cuestionar los valores y los principios cristianos, pero es usted el que debe hoy día decir, Señor, encárgate tú. No voy a convencer yo a esta persona, no voy a convencer a esta familia, no voy a convencer a mi padre, a mi madre, sino que lo único que nosotros debemos entender es que Dios va a convencer a esas personas por medio de su testimonio. Y eso es lo que nosotros debemos entenderlo. Por tanto, claramente, en esta primera pregunta, ¿cómo van a buscar ayuda de alguien en quien no creen? Y ahí nos encontramos con esta característica, una generación incrédula. Entonces, ¿qué más podemos decir? ¿Y cómo van a creer en alguien que no han oído hablar? Perfecto, nos encontramos en una sociedad incrédula, una sociedad en que no quiere escuchar de Dios, ¿cierto? Pero claramente nosotros igual tenemos que hablar. ¿Y cómo? Porque dice claramente, ¿y cómo van a creer en alguien de quien no han oído hablar? Entonces, en Marcos capítulo 19, si ustedes me acompañan y si me pueden ayudar con la lectura, ¿qué dice? Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Los discípulos fueron por todas partes y predicaron, y el Señor actuaba por medio de ellos confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. Perfecto. Hay un error en mi capítulo, me parece que es 16, Marcos. Ya, perdón, hay un error que tengo en el capítulo, creo, de Marcos. ¿Cuál leíste, Daniel, perdón? 19, Marcos 19, del 19 al 20. Marcos 19. Ya, pero de ahí hay un error en ese. No importa, pero va en la misma idea. Yo creo que cada uno de nosotros se pueda comprender que necesitamos hoy día ver el valor que tiene en hablar y compartir. Cada uno de nosotros hoy día tiene un llamado y cada uno de nosotros hoy día tiene que entenderlo. Voy a leer el versículo de Marcos 16, ¿cierto? Voy a entenderlo, que nos dice, y le dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura.
voy a cambiar aquí por si acaso, por un pequeño error mío. Muchas gracias. Y es importante entenderlo para que nosotros podamos hoy día tenerlo presente. Entonces, en Marcos 16, 15, 18 nos dice, y le dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes. Cuando beban algo venenoso no le hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Entonces, ¿cómo van a oír si ninguno de nosotros se dispone a hablar? Si ninguno de nosotros hoy día está dispuesto a darle un mensaje. Por tanto, en Marcos capítulo 16, claramente, y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda criatura. Mi deber, mi obligación, hijo de Dios, es que yo pueda compartir, pueda hablar, pueda entregar un mensaje, claro. Y eso es lo que tú y yo estamos llamados. Por eso quiero refrescar esta palabra, quiero refrescar este llamado para que cada uno de nosotros nos involucremos, que usted y yo estamos llamados. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Entonces, tú y yo estamos llamados a hablar, a compartir, y es de suma importancia que nosotros nos involucremos como iglesia. Si tú como iglesia no compartes, si tú como iglesia no entiendes este mensaje, indudablemente que Dios también nos rinde, nos pide cuentas para saber qué has hecho con lo que yo te doy. Comparte, habla. Vuelvo a insistir, como lo dije anteriormente, tal vez no todos van a querer escuchar. Y usted tiene que ser sensible a la voz del Espíritu Santo para saber quién es el que está dispuesto a escuchar, quién está dispuesto. Y a esa persona que está dispuesta a escuchar, usted le dedica el tiempo. Pero si hay personas que no están dispuestas a escuchar, o solamente le van a cuestionar, o solamente le van a generar tal vez un conflicto en su propio corazón, mejor déjelo tranquilo y ore por esa persona y compártale a otro. Entonces busque en el lugar apropiado, busque en el lugar en que hay disposición. Usted como hijo de Dios y nosotros como hijos de Dios debemos saber a quién entregarle la perla, a quién entregarle el valor que le vamos a entregar, el tesoro que le vamos a dar de la salvación. Por tanto, para mí es de mucho cuidado cuando hay personas que no tienen disposición a escuchar, cuando no tienen disposición y simplemente uno quiere a veces insistir. Por tantos años, uno cometió el error de tratar de compartirle a alguien y que esa persona te cuestionaba, te ponía dudas o te generaba un conflicto y uno salía agotado mentalmente porque uno trataba de convencer y no es uno el llamado a convencer, es el Espíritu Santo el que está llamado a convencer el corazón de cada uno de nosotros. Por tanto, hijo de Dios, ¿y cómo van a creer en alguien que no han oído hablar? Entonces, fíjense bien cómo todas estas preguntas nos están llevando a entender que estamos en una sociedad incrédula, pero no porque sea una sociedad incrédula no tengamos que hablarle a la gente de Jesús, no tengamos que compartirle de Jesús. Tiene que compartir, aún en medio de esa incredulidad. También, ¿y cómo van a oír de él si no, cierto? Si no se les habla. Vuelvo a insistir, volver a hablar. Y entonces, este versículo a mí me llamaba mucho la atención, cuántas veces lo he leído, porque en estas preguntas, es las preguntas que muchas veces nosotros mismos nos hemos hecho, ¿cierto? ¿Y cómo van a oír si no se les, en esta versión, si no se habla? ¿Cómo van a oír de él si no se les habla? Entonces, como hijos de Dios, es su deber el poder entender que debemos hablar. A tiempo y a destiempo. Esa semilla va a caer en algún lugar, va a dar fruto, posiblemente no. Ya hemos estudiado la parábola de la semilla del sembrador, ¿cierto? Pero usted haga lo que tiene que hacer, sembrar. Hay gente que lo va a recibir con gozo, con alegría, otro que lo va a criticar. No se desgaste. Simplemente hable, comparta, dirija su oración hacia ellos para que Dios pueda hacer la obra. En 1 Tesalonicenses 2:4 dice, Pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se les confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. qué bonita este versículo, porque dice, al contrario, hablamos porque Dios nos aprobó
y confió en nosotros para anunciar el Evangelio. Dios, escuchen bien, Dios le aprobó como un hombre de Dios, mujer de Dios, como un siervo de Dios. Entonces, como Dios nos aprobó por medio de los méritos de la sangre de Cristo, ahora nosotros no tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que es el que conoce nuestro corazón. Por tanto, aunque la gente muchas veces le desagrade que usted diga una palabra de aliento o que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca, gracias Señor, palabras que nosotros usamos en nuestro léxico, en nuestro lenguaje normal, no tenga temor, no tenga temor y tal vez al contrario, ¿cierto? Nuestro temor debe ser al Señor y no al mundo. Porque nosotros hoy día nos encontramos con un mundo de temor. Mucha gente tiene temor a lo que pueda acontecer en el futuro, a lo que pueda acontecer con un gobierno, pero nosotros dependemos de la voluntad infinita de Dios. Por tanto, lo que acontezca, lo que suceda, no debemos perder nuestro norte. Nuestro norte es evangelizar y compartir, poder entregarle el mensaje a cada persona, a cada vida. Y eso es lo que nosotros debemos constantemente trabajar en nuestro corazón. La oportunidad que Dios nos da, la oportunidad que Dios nos permite, usted debe compartir y evangelizar. Y por eso quiero destacar esta verdad, quiero nuevamente refrescar esta verdad que ustedes ya la tienen clara, pero es importante el poder destacarla y no espere que suceda una tragedia, no espere que pasen cosas peores para evangelizar y para compartir. Usted y yo estamos llamados a esto, a evangelizar, a compartir. Y esto también nos lleva a esta última pregunta. ¿Y quién puede ir a hablarle si no lo envía nadie? Y aquí me gusta mucho esto, porque aquí está un clásico que indudablemente nosotros ya le hemos leído y muchos de ustedes ya se lo saben también de memoria, que está en Mateo 28. ¿Y qué nos dice Mateo 28, 18 al 20? Dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñan a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Tremendo, tremendo. Por eso, ¿y quién puede ir a hablarle si no lo envía nadie? Ahora, hay una cosa clara. Jesús nos envía, Jesús nos da un mandato, Jesús hoy día nos da la responsabilidad de ir a hablarle y por tanto usted sienta el respaldo del Señor. Por eso este versículo es tan trascendente en la vida de cada uno de nosotros, ¿cierto? Porque dice, pero él se acercó y le dijo, he recibido toda autoridad en el cielo y la tierra. He recibido toda autoridad en el cielo y la tierra. Por tanto, en esa autoridad, hijo de Dios, en la autoridad de Jesús, que lo recibió del cielo y la tierra, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Por tanto, la autorización la tenemos, porque estamos validados por Cristo Jesús para compartir, porque estamos validados por aquel que hoy día se entregó en la cruz y que venció a Satanás en la cruz. Por tanto, usted y yo hoy día estamos validados para poder compartir de Cristo en el corazón de cada persona. Y eso va a depender ciertamente de lo que Dios tenga en el corazón de cada uno de nosotros. A mí, personalmente, le doy gracias al Señor porque yo he visto la misericordia de Dios en cada aspecto y yo veo que Dios es el que mueve todas las cosas en favor de nosotros. Por tanto, nuestra responsabilidad, hijo de Dios, y aquí quiero comentar algo que ya tal vez muchos de ustedes lo han visto en sus cursos también, pero vamos a tener claro que nosotros debemos entender que debemos alcanzar, miren, alcanzar, alcanzar. Debemos alcanzar vidas, corazones. Debemos tenerlo claro que Dios nos pide que alcancemos, alcanzar, ¿cierto? Toda vida que esté dispuesta, nosotros debemos en este sentido compartir, evangelizar, entregar todo, ¿cierto? ¿Y qué más? Capacitar. Dice ahí capacitar, capacite. Es lo que nosotros necesitamos como iglesia, entender que centro del liderazgo misionero es eso, es alcanzar, capacitar. Y por último, para que nosotros también lo tengamos un presente, enviar. Por tanto, estos tres elementos, ¿cierto? Alcanzar, capacitar y enviar, es lo que nosotros hoy día necesitamos, que nosotros nos involucremos en este elemento tan importante de alcanzar, capacitar y enviar. Usted es parte de eso hoy día, es nuestra responsabilidad, es nuestro llamado. Que hoy día nosotros podamos decirle, Señor, necesitamos alcanzar vidas, pero también aparte de alcanzarlas, también capacitarlas.
y una vez que las capacitemos podamos enviarlas. ¿Y dónde? En el lugar que Dios te ponga, en tu empresa, en tu negocio, en tu casa, en el colegio, en la universidad, en el lugar que tú te encuentres. Dios quiere llevarte ahí. Entonces, cada uno de nosotros alcanzar, capacitar y enviar. Y si yo lo entiendo, entonces Dios empieza a usar mi vida y empieza a generar un cambio en la vida de cada uno de nosotros. Hijo de Dios, es el tiempo. Es el tiempo en que tal vez no busquemos el temor al hombre ni andemos en el temor de lo que pueda venir, sino que nosotros hoy día podamos entender lo que Dios tiene para nuestras vidas. Por tanto, si yo lo entiendo claramente, si yo lo asumo en mi corazón, voy a empezar a entenderlo de una forma distinta. Entonces, primero, vamos a alcanzar, ¿qué dice en 2 Corintios 5, del 18 al 20? Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por lo que Jesucristo hizo. Y Dios nos ha otorgado la tarea de la reconciliación. Dicho en otras palabras, en Cristo, Dios estaba reconciliado al mundo con Él, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros este mensaje de la reconciliación. Somos embajadores de Cristo. Perdón, dejémoslo ahí. Entonces, claramente, alcanzar. 2 Corintios 5, 18 al 20. Este versículo dice claramente, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo por lo que Cristo Jesús hizo, y Dios nos ha otorgado la tarea de la reconciliación. Por eso es importante que usted y yo podamos asumir este desafío. ¿Por qué? Porque Dios nos otorga a nosotros en este alcanzar el ministerio de la reconciliación. Usted está llamado a reconciliar a su padre, a su madre, a sus hermanos. Posiblemente no todos escuchen, ya es otro problema. A sus hijos, a sus familiares, a sus amigos. Posiblemente no todos escuchen, pero si usted tiene un ministerio que es el ministerio de la reconciliación, necesitamos, al igual como nosotros que nos reconciliamos con Dios, también en este alcanzar, nosotros debemos llegar al corazón de cada vida, de cada familia, para que podamos hoy día reconciliar. Por eso este versículo es tan importante para nuestra vida y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo por lo que Jesucristo hizo, y Dios nos ha otorgado la tarea de la reconciliación. Dicho en otras palabras, en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con Él, no tomándolo en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros este mensaje de la reconciliación. Miren, si usted cree que no salió mencionado en la Biblia, usted su nombre está equivocado. La Biblia claramente dice que todo aquel que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador es un llamado a la reconciliación. Un llamado para que tú te puedas reconciliar con Dios, pero también estés dispuesto a llevar ese mensaje de la reconciliación a cada familia, a cada hogar. Hoy día la sociedad lo necesita. Y por tanto tú debes disponer tu corazón, debemos nosotros disponer nuestro corazón. Y Dios puede usar toda vida para poder llevar a personas a Cristo. Yo me encuentro con sorpresas que son increíbles de personas que tal vez yo no les compartí, pero sí tal vez alguien en el camino o en algún lugar les compartió de Cristo y hoy día están involucrados en su iglesia o en nuestra iglesia acá en el sur, pero usted simplemente haga lo que tiene que hacer. ¿Sabe? Porque lo interesante es que hoy día ya la iglesia no va a ser igual, como les dije antes, ya la iglesia no es lo mismo desde octubre del año 2019 hasta la fecha, no va a ser lo mismo. Hoy día Dios nos está dando una visión totalmente más amplia, una visión que nos va haciendo alcanzar aún regiones y naciones que antes tal vez no podíamos llegar por medio de estas redes. Por tanto, vean cómo la estrategia de Dios, hoy día la iglesia tiene que tomar una visión renovada, nueva, distinta. Ya no va a ser lo mismo que antes. Podremos juntarnos, tendremos la oportunidad de abrazarnos y poder saludarnos, sí, pero hoy día nos está llamando Dios a una nueva iglesia, a una visión distinta, con el mismo mensaje, con el mismo contenido, ¿cierto? Con toda esa fuerza que hay con respecto al Evangelio, pero es de suma importancia entender que hoy día nos está llamando a renovar. Por tanto, no piense que la iglesia tiene que ser igual como fue anteriormente. La iglesia se tiene que renovar. La iglesia tiene un llamado de estar renovándose, la visión, para poder nosotros alcanzar más vida, porque eso es lo que Dios tiene. Entonces, reconciliación, esta segunda palabra que tiene con el alcanzar. Y también, que usted ya lo ve constantemente en sus vidas, es capacitar. En Lucas 9,
del 1 al 5, que nos dice, Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para echar fuera a todos los demonios y para sanar enfermedades. Los envió a anunciar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Les dijo, no lleven nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni comida, ni dinero, ni más ropa que la que traen puesta. En la casa a la que lleguen, quédense hasta que salgan de ese pueblo. Si en algún pueblo no quieren recibirlos, al salir de allí, sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Perfecto, gracias Daniel. Capacitar. Creo que la base fundamental de nuestra iglesia, y ustedes lo han visto de un principio con el curso básico de edificación, CB, es que debemos capacitar. Por eso creo que, a mi modo de ver, la fortaleza de nuestra iglesia es la capacitación. Para eso ustedes están en lo que es la escuela o escuela de liderazgo, división educativa. Ustedes están siendo preparados, capacitados. Por tanto, aquí vemos a Jesús capacitando a sus discípulos. Y no solamente en la capacitación en términos del Espíritu Santo, que es lo primordial, lo más importante, sino enseñándoles y en este proceso que ha tenido todos los discípulos, cada uno de los discípulos vio lo que el Señor hacía. Ellos se impregnaban de lo que Dios estaba realizando en sus vidas. Por tanto, ahí nosotros debemos entender que Dios nos llama a capacitarnos. Usted debe buscar la forma de poder aprender, de leer la Biblia, de entender que sin Biblia nosotros no vamos a poder ser mucho, porque el que me ama atesora mi palabra. Miren, si yo quiero saber si amo a Dios, ¿sabe primeramente? Es primero saber si yo hoy día estoy leyendo Biblia. Es proporcional el amor de Dios a la lectura de la Biblia. Cuando uno ama, realmente quiere involucrarse, quiere leer, quiere estudiar la palabra de Dios, porque eso nos va dando una visión, nos va enseñando y eso nos va dando una como digo, un barómetro, ¿cierto? Un barómetro para medir la presión del medio ambiente, pero el barómetro, ¿cierto? Para saber si yo ando más o menos bien, ¿cierto? Más o menos mal, en mi lejanía o mi cercanía a la Biblia. Cuando no ando bien, no leo Biblia, estoy rebelde, estoy enojado, estoy molesto y no leo Biblia. Pero cuando hay una disposición sincera a buscar a Dios, uno está dispuesto a la lectura de la palabra de Dios. Por tanto, a capacitarse cada uno. Y por último, para poder tener estos tres elementos, ya lo leímos en Mateo 28, claramente ya lo hemos leído, no lo voy a volver a repetir, pero sí la idea principal que nosotros debemos tener claro, que tenemos la autoridad, ya somos enviados, ya Dios nos encomendó, ¿cierto? Ya nos dijo que nosotros debemos buscar de su presencia, de su amor, de su misericordia y empezar a llevarla, ¿cierto? Y por eso le leía también Marcos 16, le dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Entonces, Dios nos envía. Ahora, no espere, y por eso les decía anteriormente, una revelación, que Dios me dio un sueño profundo, me reveló que yo debía. No, por favor, para eso no necesitas revelación. Tú lo que necesitas es simplemente obedecer lo que la Biblia y la palabra de Dios dice. Y lo más interesante, y yo le doy gracias al Señor también por eso, porque quiero terminar con este versículo en mi reflexión, en Romanos capítulo 15, 10, el 15, y quiero que cada uno de nosotros también pueda, en base a este versículo, también sentir el consuelo, la fortaleza del Señor. Dice este versículo, el 15, y la segunda parte, vamos a hablar de este versículo, de esto hablan las escrituras cuando se expresa así, qué hermosos son los pies de los que proclaman las buenas noticias. Usted y yo estamos llamados a dar las buenas noticias. Usted y yo estamos llamados a hablar y eso a usted lo transforma en algo muy especial. Qué hermosos son los pies de los que proclaman las buenas noticias. Cuando usted hoy día va a compartir de Cristo, cuando usted va a hablar del Señor, usted puede decir, Señor, gracias, porque tú tienes un propósito con mi vida. Tú tienes un propósito con mi corazón. Y hoy día soy una persona que soy bendecida por Dios, porque he dispuesto mi corazón a compartir, a evangelizar, a hablar de Cristo, a hablar de lo que el Señor tiene para mi corazón, para el corazón de la gente que me rodea, la familia, los hogares, los amigos, toda persona que está a mi alrededor. Tú y yo estamos llamados a entregar el mensaje de salvación a toda criatura. Por tanto, te invito hoy día a orar
y darle gracias al Señor por este tiempo especial que Dios nos da. Y quiero que cada uno de nosotros hoy día pueda meditar y que pueda profundizar sobre estos tres elementos que hoy día les he hablado, de alcanzar, capacitar y enviar. ¿En qué lugar estaré yo hoy día este minuto? ¿En qué minuto estoy yo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida en este segundo? Pero creo que es de suma importancia hoy día que nosotros dispongamos nuestro corazón para disponer ese cambio, esa renovación, lo que Dios tiene para nuestra vida. Por tanto, le invito a orar y darle gracias al Señor por este tiempo. Si me acompañan, oremos. Padre amado, gracias por la oportunidad de compartir este mensaje. Padre, tú has movido mi corazón a refrescar este mensaje que tal vez por mucho tiempo ya lo tenemos, son parte de nuestro gen, Señor, de nuestro ADN, ¿cierto? Como familia Selini constantemente estamos evangelizando y compartiendo, pero también hay muchas personas nuevas, Señor, que tal vez no lo tienen claro. Como centro de liderazgo misionero estamos llamados, Señor, como iglesia, Señor, a buscar, Señor, a esas personas que hoy día no te tienen, a alcanzar esas vidas que hoy día no tienen la oportunidad. Nosotros estamos llamados, Señor, y estamos encomendados por tu palabra para que cada uno se sienta empoderado, autorizado, porque tenemos el poder que Jesús nos ha dado en el cielo y la tierra. Ese poder del cielo y la tierra es el que Dios nos da, nos encomienda para llevar tu palabra a toda criatura. Por eso, Espíritu Santo, que cada uno de nosotros este día, esta noche, pueda decirle, Señor, hazme parte de este avivamiento. Se viene un avivamiento poderoso en esta nación y tú y yo, en medio de un mundo que está desorientado, atemorizado, en un mundo que hoy día está tal vez pensando que se viene lo peor, yo te digo, no confíes en el hombre, no confíes en el mundo, mas confía en lo que Dios tiene para tu vida. Si hoy Dios tiene su voluntad claramente definida en la vida de cada uno de nosotros y sabe el día que vamos a partir de esta tierra. Por eso, Espíritu Santo, que hoy, Señor, arda en nuestro corazón el anhelo de compartir, de hablar de Jesús. Señor, es lo que tú has movido por tantos años en el corazón de Olga, de Magali. Por eso el desafío que tú pusiste en sus corazones de conquistar esta nación, y así tú lo has hecho, Señor. Hoy día de Arica, Punta Arenas, tenemos vidas, personas que hoy día escuchan tu palabra. Padre, ¿cómo no darte gracias, Espíritu Santo? Porque vemos, Señor, que aún podemos llegar a unas naciones que tal vez no suponíamos que podíamos llegar por estas vías. Señor, capacítanos para que estas vías, Señor, en Zoom u otro medio, Señor, podamos llegar a miles de vidas en el mundo entero. Hay gente que nos escucha de muchas naciones y, Espíritu Santo, que aún perseveremos en hablar, en compartir, porque tú, Señor, llevas el mensaje, Señor, porque este es el tiempo en que el mensaje se escuchará en todo lugar. Tal vez tú y yo físicamente no podemos viajar, pero por medio de las redes sociales, por medio de estas líneas, podemos llegar a todo lugar del mundo. Y eso es porque el Espíritu Santo lo permite, y que hoy tú nos capacites como iglesia a renovar nuestra visión, a renovarnos, Padre, para ver que todo va siendo, Señor, conforme a tu propósito, a tu verdad. Espíritu Santo, hoy te agradecemos por todo lo que tú nos das y que tú alientes nuestro corazón, que tú motives nuestro corazón, que tú seas hablando el corazón de cada uno de nosotros para que podamos ir, Señor, y evangelizar y compartir a muchas vidas. Hoy te alabamos, te bendecimos, dejamos todo en tus manos, Señor, y hoy te entregamos esta adoración en el nombre poderoso de Jesús. Ven, Espíritu Santo, a nuestras vidas. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no la puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad, enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder.
oscuridad. ¿Cómo pues invocarán a aquel en que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Tal vez es tu primera vez que te conectas a una reunión. Yo te motivo este día a abrir la puerta de tu corazón. Tal vez tú has asistido tal vez a unas reuniones, pero tal vez no has abierto la puerta de tu corazón al Señor. Este día te motivo a que haga una simple oración conmigo, muy simple. Le digas: Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Y haz de mí, Señor, un nuevo hombre, una nueva mujer. Reconozco que tu presencia es la que cambia mi vida. Y hoy te pido, Jesús, que tú reines en mi corazón, que me llames, Señor, como tu hijo, tu hija amada, porque tú hoy has dispuesto este tiempo para poder reconocerte. Señor, gracias, porque también reconozco mis pecados y mis faltas. Reconozco que he pecado contra ti, pero también sé que tú te entregaste en la cruz por mis pecados y mis faltas. Y hoy yo recibo tu perdón y tu gracia. Espíritu Santo, entra a mi vida, entra a mi corazón y haz de mí una nueva criatura. Señor, gracias. En el nombre de Jesús también te doy la gloria por la oportunidad de compartir con cada uno de mis hermanos, Señor, y que hay una historia, Señor, detrás de cada uno de ellos, una larga historia de perseverancia, de constancia, que no cesemos de compartir, que no cesemos de hablar, que no nos cansemos, Señor, hasta el último minuto de nuestra vida de hablar del amor de Dios tan maravilloso que ha sido para nuestras vidas. Te alabamos, te bendecimos y damos a ti el honor y la gloria, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, Jesús.